Cuando queremos operar, manejar y usar las diferentes criptomonedas y hoy en día toda la parte digital que nos ofrece las nuevas tecnologías, pues es importante conocer muy bien de qué se trata, cómo funciona y qué es todo lo que tenemos detrás de esta tecnología. Y uno de los nombres y de las palabras que más suenan es la blockchain. ¿Qué es una blockchain? ¿Cómo funciona? Pues mira, pues es necesario conocer precisamente de una forma fácil y sencilla de qué se trata, cómo funciona para que podamos trabajar de una manera confiada en las criptomonedas. Así que si quieres conocer rápidamente, de una forma sencilla, entenderlo muy bien, qué es blockchain, quédate hasta el final de este video que vamos a ver y lo voy a explicar de una manera sencilla para que puedas trabajar de una forma adecuada con tus criptomonedas. Bien, para los que no me conocen aún, mi nombre es Olger Yesid Moreno. Considera dar un like a este video si te parece interesante, compartirlo y si aún no estás inscrito en mi canal, pues bueno, espero que decidas y consideres suscribirte también a mi canal. Vamos a arrancar con este video y hablando de la tecnología blockchain. ¿Qué existe detrás de blockchain? Bueno, blockchain, esta palabra que a veces nos genera bastante incertidumbre o dudas o temor, vamos a hablarlo de una forma sencilla y entenderla de una forma fácil para que todos tengamos este conocimiento a la mano y sin miedo a que es algo que no vamos a entender. Básicamente, blockchain es una base de datos donde solo se puede anexar o añadir información. Nada más, eso es lo que significa blockchain, una base de datos, con unas características y con unas condiciones específicas, sí, pero es simplemente una base de datos donde voy a añadir información. No se puede copiar, no se puede quitar, no se puede borrar. Una vez yo haya añadido información a la base de datos, quedará ahí grabada y listo. ¿Qué es lo que va a guardar esta base de datos? Esta base de datos lo que nos guarda son las transacciones hechas con las criptomonedas. Pues obviamente cada criptomoneda tiene su propia blockchain. Bitcoin, que es la moneda, pues la nativa o la moneda con la que surgieron a funcionar todas las que fueron la blockchain, pues de hecho la tecnología blockchain viene de mucho tiempo atrás, antes de las criptomonedas, pero la primera en poner en uso esta tecnología de la blockchain fue Bitcoin. Por eso a lo largo del video pues vamos a estar hablando principalmente lo relacionado con la blockchain de Bitcoin. Bien, la base de datos, como les decía, nos va a guardar todas las transacciones hechas con la criptomoneda. Pero ¿qué información es la que nos va a guardar? Básicamente, cuando hacemos una transacción, existe un emisor, un receptor y una cantidad de monedas o una cantidad de dinero, en este caso un activo digital que es una criptomoneda, para enviar de un lugar al otro. Sin embargo, el emisor no aparece, tanto el emisor como el receptor no aparece con el nombre tal, decir, con el nombre personal, el nombre propio de cada persona, sino con la clave pública desde donde se está realizando la transacción. Entonces es importante que lo tengamos claro, que aunque se menciona que es totalmente anónimo, pues realmente pues no aparecen nuestros nombres. Sin embargo, sí van a aparecer en la base de datos la clave pública desde donde nosotros estamos haciendo la transacción. Recuerden que puede ser a través de una tarjeta, de una billetera virtual o una exchange, para que puedan hacer la transacción. Si aún no sabemos bien de qué se trata esto de exchange y billeteras, recuerden que aquí en estos videos de esta lista les estoy dando bastantes opciones para que conozcan un poco más, y en especial también en este del
lo que son exchanges y lo que son una billetera virtual. Para poder escribir la información de una transacción, esta información en la base de datos contable es básicamente una base de datos contable. El contador y el auditor deben haber revisado y validado que lo que usted envió como transacción es cierto. Entonces, aquí esto lo estoy haciendo como una analogía, como una similitud de que esto es un libro contable o es una base de datos contable, donde para que se pueda escribir en esa base de datos, hay un auditor y un contador que dice, bueno, esto es la información, esto es cierto, lo de esta transacción, y cuando el auditor dice que sí, entonces básicamente se podrá escribir en la base de datos. Cuando el contador y el auditor han dicho que es cierto, que sí, que todo está ok, entonces se podrá únicamente hasta ese momento bautizar la hoja de la base de datos, ¿sí? Haz de cuenta que eso es una hoja donde se escribe quién es el emisor, el receptor y la cantidad de monedas o la cantidad de la transacción. Cuando el auditor ha dicho que sí y el contador ha manifestado qué es lo a qué corresponde esa transacción, en ese momento se le da un nombre a esa hoja o a esa base de datos o esa partecita de la base de datos, y a ese nombre o esa hoja principal de la base de datos es lo que se le conoce como bloque. Por eso tiene la forma de un bloque en esta imagen, esta representación. Y el nombre o el título como tal de esta hoja se conoce como hash. ¿Sí? Entonces esta palabra la vamos a encontrar bastante en el vocabulario de las criptomonedas y principalmente en Bitcoin, y hace referencia al título o al nombre que recibe este bloque que contiene los datos de ciertas transacciones, de quién lo emite, quién lo recibe y qué cantidad. Y el hash es básicamente una serie de letras y números que parecieran estar al azar. Sin embargo, es único e irrepetible. Por eso se dice que es como una huella, como lo vemos acá. Es una serie de números y letras que se asignan a este bloque y es una huella. ¿Por qué una huella? Porque es única, no se repite. Y este número, al ser encriptado, es decir, al ser deducido a través del uso de matemática avanzada y profunda, se considera que es imposible, prácticamente imposible de hackear. Bueno, entonces aquí hasta donde vamos tenemos que guardamos esta información. Cuando el auditor y el contador dicen que sí es cierto, a través del uso de matemática avanzada se le asigna un nombre. Este nombre se conoce como hash y el hash es una serie de números y letras. Así se va a llamar este bloque, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa con el primer bloque que se hizo? Entonces, para la blockchain, y hablando de la blockchain de Bitcoin, el primer bloque o la primera hoja de la base de datos recibe el nombre o fue llamado como bloque Génesis, ¿sí? Sin embargo, el bloque o los siguientes bloques después del Génesis y así todos los que vinieran deberán cumplir o deben cumplir unas condiciones adicionales para poder ser escrita en la base de datos. ¿Y cuáles son esas condiciones adicionales? Pues una vez hecho el bloque Génesis o una vez nace el primer bloque en cualquier blockchain, pero acá estamos orientados a la de Bitcoin, la condición es que además de la información de las transacciones, debe contener en esa hoja de cálculo el nombre del bloque inmediatamente anterior. Sin este nombre no se puede crear un nuevo bloque y este es puesto en donde es decir, el bloque es puesto en
el bloque anterior, el hash del bloque anterior es puesto dentro de la base de datos del bloque siguiente. Aquí es donde se genera la cadena o donde se amarra como tal la dependencia de este bloque con el bloque anterior, porque para poder escribir todas las transacciones del emisor, el receptor y la cantidad de monedas, debe tener dentro de esa hoja de cálculo, debe existir el nombre del bloque anterior, que para el segundo bloque fue el nombre del bloque Génesis, que es una serie de letras y números como lo veíamos ahorita. Entonces esa es la condición que debe existir para crear un siguiente bloque. De modo que al completar al menos 3 bloques, vamos generando lo que es la dichosa cadena de bloques o la blockchain. ¿Por qué? Porque depende de el hash o el nombre del bloque inmediatamente anterior. Si este bloque no le agrego el nombre del anterior, nunca se podrá crear este nuevo y no se podrá crear un nombre para este bloque. Y si no se crea el nombre, si no se crea ese bloque, pues no se va a poder escribir en la base de datos y sencillamente pues las transacciones no van a llegar a ninguna parte, así las haya enviado, no se van a recibir y no van a salir de ninguna billetera. De esa forma se garantiza que la información que está pasando de un lado a otro es la veraz, ¿sí? Entonces, una vez cuando se complete toda la verificación del emisor, receptor, cantidad de monedas por parte del contador y por parte del auditor y incluyan el nombre del hash anterior, el nombre del bloque anterior, pues en ese momento se va a bautizar este nuevo bloque con un nuevo hash. Y ahí es donde, vuelvo y digo, aparecen toda o lo que significa una cadena de bloques o la dichosa blockchain. Ahora bien, aquí quiero hacer una claridad. Cuando hablamos de un bloque, no quiere decir que solamente va una transacción, el emisor, el receptor y la cantidad, sino que existen diferentes y varias transacciones que van guardadas en esa hoja de datos o en esa base de datos que se realizan al tiempo, ¿sí? Y por eso se conoce como un bloque que contiene transacciones, y lo que sí es único es que en ese bloque mantiene el nombre del hash anterior. Ahora, al tener esta cadena de bloques, cada bloque encriptado y cada bloque depende del nombre anterior. Se considera que es imposible de hackear o de manipular. Sin embargo, supongamos que el crecimiento de la tecnología se logra crear la super y ultra mega computadora que puede desencriptar la información y hacer cambios. ¿Qué pasaría? A pesar de que, digamos, en este punto, cualquier cambio que se dé en un bloque fallaría automáticamente toda la cadena. ¿Qué pasaría? Si entrara una persona o una computadora, la supercomputadora, que lograra hacer ese cambio, que quisiera cambiar, no, que el que recibió tal dinero o tal cantidad de plata no fue Julanito, sino que fue otra persona, al intentar cambiar o al cambiar así sea una coma, inmediatamente el hash de este bloque cambia y por tanto se rompe la cadena porque el nombre cambió para la información del siguiente, y así sucesivamente, creando lo que se conoce como el efecto dominó. Si este se cae, se rompe la cadena, el nombre de este ya no puede ser el mismo porque este cambió, y así sucesivamente con los siguientes bloques que hayan en la cadena. Luego el efecto dominó se generaría y caería. Bueno,
esto es lo que sucedería si llegara a ocurrir. Sin embargo, para que una computadora llegara a tener esta capacidad de cambiar todos los bloques de una forma que requiere una cantidad de energía y de cómputo para poder realizar este trabajo, por eso se dice que es prácticamente imposible. Pero aún así, imaginando que pudiese la computadora, una supercomputadora que no existe en este momento, que pudiera llegar a hacer esta actividad en un tiempo récord, ¿qué pasaría con la blockchain entonces? Resulta que la base de datos o blockchain no se encuentra solita por ahí, como los bloques que están unidos entre sí a través del nombre anterior. Esta blockchain es continuamente monitoreada y validada por auditores, ¿sí? Y por contadores y por todos quienes interactúan de alguna forma con la blockchain. De modo que aún si lograran cambiar la información, deberían poner en acuerdo por lo menos a la mitad más uno de todos los auditores en el mundo, para que dijeran que la cadena nueva es la verdadera. Y eso sí que es imposible poner de acuerdo a miles de auditores distribuidos en el mundo. Porque la blockchain es una sola, que tiene escrito todas las transacciones desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y alrededor del mundo hay una cantidad de personas o de computadoras que están haciendo la actividad o la función de validar que lo que se va a escribir o lo que se está creando en esa nueva base de datos o en esa hoja nueva para crear un nuevo bloque es cierto. Aún si la computadora, la supercomputadora, lograra cambiar todos los bloques, la información del bloque y el nombre de todos los bloques, que es matemática avanzada, por eso es que se convierte tan complicado, porque es matemática avanzada generando la encriptación de estos bloques. Si lograra hacer eso, aún así tendría la tarea de poner en acuerdo a más de la mitad más uno de toda la comunidad que está alrededor de la blockchain, para que dijeran que sí es esa la verdadera blockchain. Y aquí sí que se convierte esto en un imposible, porque miles y miles de computadoras están conectadas haciendo el papel de verificación y el papel de contador, que son los que van a escribir. Bueno, y hay otros participantes. Entonces aquí es donde se vuelve la tecnología que es más segura e incorruptible hasta el momento con el tema de la blockchain. A cada una de estas computadoras que se encuentran interactuando con la blockchain es lo que se le conoce como nodo. Así que existen millones de nodos alrededor del mundo interactuando al tiempo. Ojo con esta palabra, interactuando al tiempo con la misma blockchain. Imaginemos que esta es la blockchain de Bitcoin. Son cientos, miles, incluso millones de personas o computadoras que están interactuando con la blockchain. Y a esto es lo que se conoce como nodo. Por tanto, ¿qué son los nodos? Bueno, existen muchas formas de poder definir un nodo, pero esta sería la forma más acertada en el tema de blockchain. ¿Qué son los nodos? Es cualquier computadora o dispositivo que se conecte a la interfaz de la criptomoneda y que puede considerarse como un nodo en el sentido de que se comunican de alguna manera entre sí. Entonces, resumiendo, es una computadora y detrás de una computadora pues normalmente hay una persona o un grupo de personas, o pueden ser un grupo de computadoras
que quieren interactuar a través de una interfaz que accede a la blockchain. Entonces, para poder hacer esto, o los nodos requieren pues la computadora, que mediante el uso de una interfaz que puede ser una exchange, una wallet o una billetera virtual, o software especializados para la minería, que en este caso es la generación del bloque, o para software especializados para la validación, como los que vemos acá. De hecho, en este video podrán profundizar sobre las diferentes interfaces más conocidas o las más utilizadas para interactuar con una criptomoneda. Con esta interfaz podré acceder a la blockchain que quiero trabajar. Si es el caso Bitcoin, pues necesitaré una interfaz, una computadora que me permita acceder a la blockchain de Bitcoin en este caso. Sin embargo, cada nodo de la computadora se define de acuerdo con sus funciones particulares, por lo que hay al menos 4 tipos diferentes de nodos, y vamos a verlos orientados a lo que es la blockchain de Bitcoin. ¿Cuáles son estos nodos? Los nodos completos es el primer tipo de nodo que encontramos. ¿Y qué es este nodo completo? Estos nodos también se conocen como nodos de validación total, a medida que se involucran en el proceso de verificar las transacciones y los bloques con respecto a las reglas de consenso del sistema. Los nodos completos también pueden transmitir nuevas transacciones y bloques a la blockchain, es decir, transmitir la información de la transacción o decir que este bloque es verdadero dentro de la blockchain existente. Entonces, los nodos completos son los que realmente admiten y proporcionan seguridad a Bitcoin o a cualquier blockchain. Recuerden que cada moneda o cada criptomoneda tiene su propia blockchain y son indispensables para la red. Aquí estos son los que yo les llamo auditores, ¿sí? A estos son los que están validando la información que existe o la que se va a escribir o la que ya existe en la blockchain. El siguiente nodo o el número 2 son los nodos de escucha o supernodos. Esencialmente, un nodo de escucha o supernodo es un nodo completo, el que veíamos anteriormente, que es públicamente visible. Se comunica y proporciona información a cualquier otro nodo que decida establecer una conexión con él. Por lo tanto, un supernodo es básicamente un punto de redistribución que puede actuar como fuente de datos y como puente de comunicación. Bueno, un supernodo confiable, por eso hablábamos aquí que es públicamente visible, generalmente se ejecuta las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Luego eso es una computadora que tiene un software que está completamente encendido y visible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Sí? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues están transmitiendo el historial de la blockchain y los datos de las transacciones a múltiples nodos en todo el mundo. Por esta razón, un supernodo probablemente requiera más poder de cómputo y una mejor conexión a internet en comparación con un nodo completo que está oculto, ¿sí? Existen nodos o nodos completos que también operan de manera intermitente o están ocultos, ¿sí? No son públicamente visibles para que todos los nodos se puedan comunicar con él. El tercero es el nodo de los mineros, y estos son los que yo les llamaba los editores, que son, los contadores, que son los que están escribiendo o los que van a escribir la información en la base de datos y buscando el nombre adecuado para ese bloque, ¿sí? Entonces, para minar bitcoins,
en el escenario competitivo actual, uno tiene que invertir en hardware y programas de minería especializados donde puedan utilizar la matemática profunda, que es la criptografía, para poder generar el nombre adecuado o el hash de ese bloque. Y eso lo hacen los nodos mineros, ¿sí? O nodos de los mineros. Un minero puede elegir trabajar solo, se conoce como minero solo, o en grupo, y es lo que se conoce como pool de minería, que son varias computadoras o varios mineros trabajando para generar el nombre de ese bloque. Pero para generarlo, pues necesitan verificar que las transacciones sean ciertas y que se incluya el nombre anterior. Bueno, el cuarto nodo es el nodo de clientes ligeros o clientes SPV. Los clientes ligeros son los que hacen uso de la red de Bitcoin, en este caso que estamos hablando de Bitcoin, pero en realidad no actúan como un nodo completo. Por lo tanto, los clientes SPV no contribuyen a la seguridad de la red porque no mantienen una copia de la blockchain y no participan en el proceso de verificación y validación de las transacciones. De modo que los que están participando son los supernodos o el nodo completo, son junto con los mineros los que proporcionan la seguridad a la blockchain. Unos son los que transmiten la información entre los que están haciendo la operación de transaccionar, recogen esta información y se la envían a los mineros. Cuando validan que la información es cierta, el minero o el nodo minero la coge y empieza a tratar de buscar el nombre adecuado bajo toda esa matemática para encontrar el hash o el nombre de este bloque. Sin embargo, estos nodos clientes somos prácticamente nosotros, los usuarios que usamos la red para transacciones, es decir, mediante una billetera virtual o una exchange enviamos o recibimos criptomonedas. Nosotros, cuando usamos una interfaz mediante una computadora o nuestro dispositivo móvil, nos convertimos en un nodo. ¿Qué tipo de nodo? Nodos clientes ligeros o clientes SPV, ¿sí? Seguimos siendo nodo. Y están los otros nodos, que son los que acabamos de ver, que son los que le dan seguridad a la blockchain. Y teniendo presente que existen miles de nodos alrededor del mundo que quieren interactuar con la blockchain al tiempo, surge la gran pregunta: ¿cómo se logra poner de acuerdo a todos los nodos para añadir entradas? O sea, ¿cómo lograr eso si alrededor del mundo todos quieren interactuar con la blockchain, todos envían información al tiempo? O sea, ¿cómo hace para que esto sea posible? Pues básicamente se supera dicho desafío con lo que se conoce como algoritmo de consenso. Y el algoritmo de consenso es básicamente un mecanismo que permite a los usuarios o máquinas coordinarse en un entorno distribuido. Es en el algoritmo de consenso, el desafío es poner de acuerdo en un entorno en el que una cantidad de extraños, porque ninguno se conoce entre sí, pues confían el uno con el otro. Y quizás este fue el desarrollo más importante que allanó el camino a las blockchain. Poder coincidir, poder coordinar la forma en que individuos o máquinas que no se conocen y están interactuando en un entorno a nivel global pudiesen llegar a tener un acuerdo para poder generar una transacción. Y esto se logra a través de algo que se llama el algoritmo de consenso. Y bueno, existen cantidades de algoritmos de consenso. Sin embargo, Proof of Work y Proof of Stake son los algoritmos de consenso más discutidos. Y repito,
hay una gran variedad de algoritmos de consenso. Proof of Work es el algoritmo que Satoshi Nakamoto, quien es el fundador de Bitcoin, bueno, no se sabe si es uno o es un grupo o fue quién fue eso, continúa en anonimato, pero Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, propuso un sistema Proof of Work para coordinar a los participantes. Y este algoritmo de consenso pionero en la blockchain fue implementado por primera vez en Bitcoin, pero el concepto en sí existe desde hace mayor tiempo. En Proof of Work, los validadores, en este caso a los que yo llamo auditores, a los que se le denominan mineros, someten a hash los datos que se desean añadir hasta que se logra producir una solución correcta. Aquí es donde yo les comento que Proof of Work, que es el nombre del algoritmo, además de poner en acuerdo a qué personas o quiénes van a recibir esta información, o sea, los validadores tomar la información de las transacciones que hay y emitirlas a los diferentes nodos mineros para que encuentren una solución. Lo que hacen estos nodos mineros es tratar de encontrar el nombre adecuado con la matemática profunda de acuerdo a unas variables que les indica el algoritmo. Entonces le da unas variables, dicen el algoritmo debe, por dar un ejemplo, debe iniciar con 00. A partir de esa condición y con los datos que se van a escribir, que ya lo han validado, que lo validan los otros nodos, los supernodos, le encargan la tarea al nodo minero de encontrar la solución para darle un nombre. Cuando uno de los nodos mineros encuentra la solución, inmediatamente se le crea la huella a ese bloque, ¿sí? Por eso esa huella es irrepetible, ningún otro bloque la va a tener y ese bloque tiene el nombre, internamente tiene el nombre del bloque inmediatamente anterior. Cuando se encuentra esa huella, el minero se las pasa a los nodos de verificación o a los supernodos para que revisen que lo que él hizo está bien y finalmente lo aprueben y lo puedan escribir en la base de datos o blockchain. En conclusión, los nodos de Bitcoin se comunican entre sí a través de protocolo de red P2P o persona a persona. Al hacerlo garantizan la integridad del sistema. Un nodo que se comporta mal o intenta propagar información incorrecta es reconocido rápidamente por los nodos honestos y se desconecta de la red. Inmediatamente la bloquean, la sacan de la red. No quiere decir que aunque tenga esto seguridad, no falta que exista un nodo que quiera hacer trampa, pero para eso existen millones de nodos que están validando la información en la blockchain. Si detectan alguna anomalía, inmediatamente bloquean a este nodo y no puede volver a interactuar con la blockchain, por lo menos en la forma como lo hace de nodo de verificación. Y bueno, este es el resumen de lo que es una blockchain. Espero que les haya servido, que les haya permitido entender un poco mejor lo que es una blockchain. Si tienen alguna duda, pueden repetir nuevamente la parte en el que hablamos en cada uno de estos pasos de lo que conforma una blockchain. No olviden compartir el video, darle un like y suscribirte a mi canal. En esta lista de reproducción están los videos que tienen que ver con criptomonedas. Nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien.